Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad qué belleza de bolso vamos a aprender a realizar hoy. Yo sé que muchos la primera pregunta va a ser ¿qué material has utilizado? Bueno, yo os voy a dejar en la descripción de este vídeo donde pone leer más, os voy a dejar donde compro yo este material, pero si queréis hacerlo en trapillo tenéis que recordar que hay un trapillo que es ligero porque muchas me decís, es que en trapillo pesa mucho, y es verdad, pesa mucho el trapillo. Pero os voy a dejar también la descripción donde podéis comprar un trapillo que se llama ligero. Se trabaja completamente igual, el terminado es completamente igual, la terminación, pero es mucho más ligero. Bueno, deciros que si vais a comprar este material, yo he utilizado un ganchillo del número 4. Vamos a comenzar porque es muy sencillo de realizar. Yo en realidad he hecho 3 bolsos. Uno lo hice el lana, mirad, tengo por aquí para explicaros cómo empecé haciéndolo, pero me gustó tanto cómo iba quedando el dibujo que cambié a uno en crema clarito, pero le hice las asas cortas y dije, el claro me lo quiero, pero ahora lo quiero con asas largas. Y luego hice otro con asas largas, porque la verdad que me ha gustado mucho cómo ha quedado. Vamos a comenzar, que os va a gustar. Bueno, amigas, como trabajar con el hilo ese del bolso es un poquito gordo, para hacer lo que es ahora, para enseñaros cómo se hace la estrella central, voy a utilizar este material de un ganchillo número 3, ¿vale? Pero repito, el material el que a vosotras más os guste. Bueno, vamos a aprender a hacer la base de estrella. La verdad es muy sencillo, no solo os vale para esto. Yo os aconsejo que simplemente hagáis la prueba incluso para posavasos, que queda muy bonito. Así que vamos a comenzar, que os va a gustar. Quiero que tengáis todas un marcador porque de esta forma siempre nos es más fácil de seguir los patrones. Bien, bueno, vamos a empezar haciendo un nudo base, bien, un nudo base. Este lo quiero bien apretadito, ¿ok? Este yo aquí lo aprieto bien, 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 porque no quiero que luego se nos mueva. Mirad, es muy sencillo, solo quiero que sigáis, ¿ok? Venga, desde aquí yo voy a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Voy a ir a la primera, ¿ok? Y voy a empezar a sacar puntos. Voy a sacar una vez, estiro, echo hebra, voy a ese mismo punto, saco una vez, estiro, voy a ese mismo punto, traigo hacia mí y estiro. He sacado 3 veces. Bueno, ahora con este punto agarro desde aquí abajo, paso por todo y lo cierro. Ok, tenemos como un petalito. Venga, una vez cerrado siempre vamos a hacer una cadeneta más para asegurarnos que no se nos mueve el dibujo. A partir de aquí, fijaros bien, ¿vale? Estiramos el hilo, echo hebra. Justo aquí, en donde hemos cerrado la primera vez, vamos a sacar 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Esto lo voy a dejar en espera. Voy a echar hebra y voy a ir aquí abajo al centro, ¿vale? O sea, desde donde hemos salido y repito otra vez 4. Desde aquí, voy aquí y saco 4. 1, 2, 2, estiramos bien, ¿ok? 2, 3, echo hebra y 4. Ahora que tengo estos dos grupitos, lo que voy a hacer es pasar el hilo por todos. Paso por todos y cierro. Y recordar, vamos a darle una cadeneta. ¿Ok? Bueno, vamos a ir repitiendo esto. Os digo por favor que saquéis hilo, porque como come mucho hilo, para no soltar el ganchillo, mejor que lo tengáis fuera, ¿bien? Venga. Bueno, vamos a repetir una vez más. Mirad, vamos a estirar del hilo. Desde donde hemos salido siempre, desde donde salimos, vamos a sacar 4 veces. 1, echo hebra. 2, echo hebra. 3, echo hebra y 4. Desde aquí echo hebra y fijaros donde tenemos el hilo de inicio, siempre ahí en el centro, vamos a repetirlo. 1, 2, 3 y 4. Ahora que tenemos los dos grupitos, paso por todos, cierro y hago una cadeneta. Bueno, si os fijáis bien, desde aquí donde tengo el hilito tengo 1, 2 y 3. Vais a repetir esto hasta tener aquí en el centro 5, ¿ok? Y la sexta la hacemos juntas. Bueno, fijaros bien. Aquí en el centro, donde tengo la cuerdita corta, tengo un grupito, 2, 3, 4 y 5. Siempre van a ser flores, por decirlo así, como de 6, ¿vale?
Aquí ahora vamos a hacer la sexta. Venga, estiro del hilo siempre desde donde salgo, donde hago el primero. Así que traigo hacia mí una vez, echo hebra 2, echo hebra 3, echo hebra y 4. Bien, echo hebra. Voy al centro, donde tengo el hilito. Y repito otra vez la misma operación. 1, 2, echo hebra. 3, sacar hilo, que a mí se me olvida y tengo por aquí danzando la bolita. 3 y 4. Bien, pero como es el último grupo, lo que voy a hacer es volver a echar hebra. Y aquí, en el primero que hicimos, aquí arriba, ¿ok? Aquí, voy a cerrar esta florecilla. Así que echo hebra y aquí en el huequito saco 1, saco 2, saco 3 y saco 4, ¿vale? Estoy terminando con 3 grupitos. Ahora paso por todo, cierro y añado una cadeneta. Mirad, chicas, este es el primer resultado que tenemos, ¿ok? Esta es nuestra primera florecilla. A partir de aquí es simplemente ir haciendo aumentos tal y como nos corresponda, ¿ok? Pero bueno, os lo dejo así para que veáis viendo. Bueno, vamos a por la segunda vuelta. Mirad, aquí hemos cerrado vuelta y ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un marcador distintivo, a poder ser en color rojo. Y este es nuestro inicio de vuelta. Bien, venga, vamos a empezar. Comenzamos tirando del hilo. Bien, tiro del hilo, echo hebra y en ese mismo punto saco 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Bien, echo hebra. Voy al siguiente punto. Y hago 1, 2, 3 y 4. Cuando tengo los dos grupitos, cierro. Mirad, ahora tendríamos, si os fijáis bien, es como si aquí iríamos a hacer otra flor, ¿ok? Entonces, he cerrado. Cierro con una cadeneta y con la segunda. Repito, fijaros bien aquí, tengo 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un quinto. Echo hebra. Bien, estiro y echo hebra. En ese mismo punto, 1, 2, 3 y 4. Echo hebra. Voy al centro. Es como si este sería ahora nuestro centro. Bien, podéis ponerle un marcador para saberlo. Bien. Y hago 1, 2, 3 y 4. Y paso por todas. Bien. Ahora cierro y hago una cadeneta. Ahora en el centro tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a por el sexto pétalo. Estiro, echo hebra. Donde estoy, saco 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Echo hebra. Al centro tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a por la sexta. Recordar antes, echábamos hebra para cerrar la sexta, ¿verdad? En el primero hacíamos otra vez en el centro, sacábamos 1, 2, 3, 4. Bien, pero esto lo tenemos que cerrar. ¿Cómo lo cerrábamos antes en la primera vuelta? Cerrábamos los 6 pétalos. ¿Cómo? Yendo al siguiente punto. Bien, entonces venimos aquí y cerramos 1, 2, 3 y 4. Paso por todas, cierro y hago una cadeneta. Si os fijáis bien, ahora lo que acabamos de hacer es formar aquí una estrellita. Mirad, aquí ahora tengo 1, 2, 3 y 4. Si queréis podéis ponerle un marcador. Bien, venga. Aquí ahora tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Pues venga, tiro del hilo. Echo hebra. Hago 1, 2, 3 y 4. Vamos al centro. Echo hebra y al centro. 1, 2, 3 y 4. Y ahora paso por todas, cierro y una cadeneta. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué hacemos cuando tenemos que hacer la sexta? Venga, pues cuando tenemos que hacer la sexta, tiramos del hilito, echo hebra. 1, 2, 3, 4
he hecho hebra, vamos al centro a hacer el sexto pétalo, voy a quitar el marcador, bien, desde aquí, cuando hacemos la sexta cerramos con 3, ¿vale? Así que he hecho hebra, voy al centro, 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Paso, perdón. Desde aquí hago el centro. 1, 2, 3 y 4. Y recordemos cómo es 1, 2, 3, 4, 4, 5 y esta es la sexta, tenemos que hacer una tercera. Así que he hecho hebra y aquí hago la tercera, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Paso por todas. Cierro y hago una cadeneta. Si os fijáis bien, se nos ha quedado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ¿aquí qué hacemos? Lo mismo, tenemos que hacer una de 2 y una de 3. En el siguiente, una de 2 y una de 3. ¿Hasta dónde? Hasta completar esta hilera. Bueno, yo estoy en esta estrellita ya, la última, antes de llegar aquí al marcador, ¿vale? Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este es el sexto. Y en el sexto, recordar, siempre para hacer el sexto tenemos que hacer 3 grupitos, ¿vale? Así que he hecho hebra, voy donde está el marcador y hago 1, 2, 3 y 4, ¿bien? Y paso por todos. Y ahora sí, cierro. Cierro y una cadeneta. Pero si nos fijamos bien, donde tengo el marcador solo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Así que donde tengo el marcador tengo que cerrar la vuelta, ¿ok? Y como sería 1, 2, 3, 4 y 5, me queda el sexto, este grupito es de 3. Hebra. Hago el primero. Voy al centro, hago el pétalo del centro, que sería el sexto. Y voy al siguiente y cierro la vuelta con un tercero. 1, 2, 3 y 4. Bueno, como veis es muy fácil, es simplemente guiaros en la base. Cosas a tener en cuenta, fijaros bien lo que os voy a decir. Venga, en la primera vuelta teníamos 6 pétalos en la parte de fuera. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, a medida que vayamos dando vueltas completas, siempre tendremos 6 puntos más por la parte de fuera, ¿vale? Si sabéis este detalle, nunca os equivocáis. Bueno, vamos a hacer un poquito más de la siguiente, porque siempre es igual. Aquí hemos terminado, ponemos un ganchillo. Recordad que para terminar, contáis los puntos de base que tenéis para hacer la quinta o la sexta, ¿bien? Venga, desde aquí tiramos del hilo. Y siempre vamos a comenzar igual, ¿ok? Siempre voy a empezar con 2. Hebra. Hago uno, el primero, y voy al siguiente y hago otro. Bien, y cierro. Y ahora es el momento de empezar a comenzar. Cierro y una cadeneta. Y ahora cuento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Pues ahora voy a hacer uno de 3. Pero fijaros bien lo que va a pasar, ¿eh? Venga, hebra. Como estoy haciendo el sexto pétalo, tengo que hacer 3 grupitos. 1, 2, 3 y 4. Y para cerrar la flor de los 6 pétalos voy al siguiente. Bien, paso por todos, cierro y echo una cadeneta. Ahora estoy aquí, 1, 2, 3 y 4. Tengo 4, ¿vale? Venga, pues venga, repetimos. Estiro. Y voy haciendo. Como tengo 4, voy a hacer un quinto. Como solo voy a hacer un quinto, solo cojo 2 veces, 2 grupos. Es muy fácil, ¿verdad? Venga, paso por todo, cierro y cadeneta. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer el sexto, lo que tenemos que hacer es 3. Así que estiramos y hacemos los 3. Bueno, me diréis que no es sencillo, porque en realidad es aprenderos que en el centro lo que tenemos que tener son 6 pétalos. Siempre son de 2 en 2, a no ser que hagamos el sexto. Bien, en el sexto cerramos con 3 pétalos. ¿Ok? Volveríamos a contar. Mirad, en esta ocasión
Claro, cuando según vayamos aumentando, yo he hecho 2, o sea, he hecho 2 y 3, 2 y 3. Fijaros bien en un detalle. En el primero hemos hecho un grupo de 2 y un grupo de 3. La siguiente hemos hecho un grupo de 2 y un grupo de 3. Pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos una de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Esto os va a pasar constantemente, porque son como los aumentos, ¿ok? Venga, pues entonces aquí lo que vamos a hacer es directamente un grupo de 3. Estiro del hilo, traigo 1, 2, 3, 4. Voy al centro y recordar 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo que hacer el sexto. 1, 2, 3 y 4. Y como es el sexto, voy al siguiente. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Esto nos va a pasar así en las vueltas, porque como bien os he dicho, vamos a hacer 6 aumentos por vuelta. Entonces nos pasará eso. Aquí tenemos de 4, pues hacemos 2 y 3, 2 y 3. Y aquí al final, por favor, volvéis a contar cuántos dibujos nos quedan por hacer. Voy a dar yo toda esta vuelta y os enseño otra vez el final. Bueno, antes de llegar al marcador, mirad, nos quedan 1, 2, 3, 4 y 5. Pues ¿qué vamos a hacer? El sexto. Venga, pues vamos a por el sexto. Estiramos y recordad, es que es muy fácil. El sexto siempre se cierra con 3 grupos. 3, 4, en el centro. 1, 2, 3 y 4. Y donde tenemos el marcador, 1, 2, 3 y 4. Pasamos por todo, cerramos y echamos una cadeneta. Mirad, aquí si os perdéis por algún motivo, ¡uy, qué raro me queda! ¿Qué tal? Hacéis una cosa simplemente. ¿Qué vuelta vais? Por la vuelta 3. Pues teníamos que tener 18 dibujos, ¿vale? El primer círculo, 6 dibujos fuera. El segundo, 12. El tercero, 18. El cuarto, 24. Siempre son 6 dibujos más. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Entonces, aquí me quedan 2, ¿vale? Si quitáis el marcador vais a ver también que aquí me queda un poco raro, ¿vale? Así que todavía nos quedan 2. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5, pues voy a hacer el sexto, ¿vale? Una vez quitado el marcador, hacemos el sexto. Tiro del hilo. 1, 2, 3 y 4. Voy al centro. 1, 2, 3 y 4 y voy al siguiente. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí, ya tengo todos los grupitos, así que cierro, paso por todos, cierro, le echo una cadeneta y aquí justo donde acabo de cerrar le pongo el marcador. Bueno, chicas, pues esto es ir repitiendo, recordad. Ahora sí tengo, mirad, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. La siguiente vuelta, 24, ¿vale? Solo tenéis que recordar, si tenemos el grupito, hay 4, tenemos que hacer un quinto. El quinto solo lo hacemos con 2 grupos. Pero si ya tenemos 5 pétalos, el sexto pétalo son 3 grupos para cerrar lo que es la flor completa. ¿Ese tamaño hasta dónde lo vais a hacer? Pues hasta donde vosotras queráis de grande el bolso. Otra cosita que no sé si os he dicho. Mirad, si cogéis un material muy gordo, yo por ejemplo aquí he ido echando de 4 en 4 hebras, pero en el bolso he echado de 3 en 3 hebras porque es un material más gordito y yo lo prefería así, ¿vale? También eso va a gusto de cada una. Vamos a hacer el tamaño que necesitemos y continuamos. Bueno, amigas, yo ya he terminado mi circunferencia, ¿vale? Os repito, esta circunferencia, pues las vueltas que queráis darle. A mí en mi caso me han salido aquí fuera ahora 36 dibujos, ¿vale? Pero vosotras os puede salir 42, si lo hacéis con lana muy fina, os puede salir 24 porque lo hacéis con un hilo de macramé muy gordo, ¿verdad? Entonces, el tamaño en realidad es el que vosotras queráis. Las reglas son así de básicas. Que lo queréis más pequeño, que lo queréis más grande, más vueltas. Bueno, ahora vamos a empezar a dar una vuelta sobre este dibujo en puntos bajos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos allá. Venga, vamos a ir al primer dibujito que tengamos aquí. O bueno, desde el primer centro que tengamos, desde el primero, echo una cadeneta y mirad, ahí voy a hacer un punto bajo. ¿Ok? Y en este primer punto voy a poner un marcador. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno,
Por cada dibujito que tenemos de estos, bien, por cada dibujo de estos, vamos a hacer, cogiendo 2 hilitos, vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos. Bien, vamos a ir al agujerito que tengamos entre los dos y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a volver a repetir. Tengo un dibujito de estos de bodoque. Bueno, voy a coger 2 hilos y voy a hacer 1 y 2 puntos bajos. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿qué hacemos? Donde tenemos el agujerito de las uniones, un punto bajo. Donde tenemos los bodoques, aquí arriba siempre tenemos 2 hilitos, así que cogemos los 2 hilos, 1 y 2 puntos bajos en los 2 hilos. Y a continuación, donde tenemos el agujerito, un punto bajo. Bien, bueno, esto es así de sencillo, así que simplemente vamos a bordear toda la vuelta. Bueno, amigas, mirad, yo ya estoy llegando al final de la vueltita, ¿bien? 1 y 2. Voy a dejarlo aquí un poquito para que veáis una cosa. Ahora lo que tenemos que hacer es como contar los dibujitos que tenemos, ¿verdad? En la última vuelta tenemos una serie de dibujos. Dependiendo de las vueltas que hayáis dado, siempre son múltiplos de 6, ¿vale? Podéis tener 18, 24, 30, 36, 42. Bien, la parte de fuera de estos dibujitos pueden ser cualquier número. Bueno, múltiplo de 6, no cualquier número, tiene que ser múltiplo de 6. ¿Qué hacéis? Os ha dado 42. Bien, 42. Lo dividís entre 6. 6 por 7 son 42. Entonces aquí vais a dejar 7 dibujitos de aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mirad, a mí me ha dado 36 por lo que estoy contando. ¿Vale? Contáis 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De 6 en 6 para que nos quede como un hexágono. Y vamos a trabajar aquí de una forma un poquito diferente. Porque esto nos va a quedar en recto, pero esto nos va a quedar en círculo, ¿vale? Venga, pues desde aquí vamos a hacer una cosita. Ah, bueno, yo ya he contado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el 6, justo cuando acaba, ¿no veis? Bueno, yo aquí voy a poner otro marcador, porque vamos a hacer aumentos. Vamos a trabajar, perdón, vamos a trabajar todo en punto bajo, pero donde tenemos los marcadores vamos a hacer un aumento. Bien, mirad, no voy a hacer uniones, así que desde el último punto que he dado, voy donde puse el marcador y voy a hacer 2 puntos. 1 y 2 puntos. ¿Dónde vamos a poner el marcador ahora? Bueno, este primer marcador lo quito de aquí y de los 2 que he dado lo voy a poner en el primero. Bien. Y voy a seguir trabajando punto sobre punto hasta llegar al otro marcador. Bueno, ya estamos llegando aquí al segundo aumento, ¿vale? En el primero hacemos donde tenemos los aumentos y ponemos en el primer punto de aumento, como tenemos 2 en el primero. Y aquí en el segundo, mirad, hacemos 1 y 2 puntos. Pero en esta ocasión, en vez de ponerlo en el primer punto de los 2, lo ponemos en el segundo. Bien, y ya continuamos toda la vuelta sin aumentos ni disminuciones. Otra cosita que os quería explicar. Podéis hacer el punto o así en punto bajo o tenéis otra forma que os la ofrezco por si lo queréis hacer, que queda un poquito más profesional, ¿vale? En vez de ir al agujerito donde tenemos las cadenetas, lo que podéis hacer es meterlo en el centro del punto bajo. Bien, y os da otra textura, ¿ok? En vez de aquí, justo en el centro del punto bajo, ¿vale? Os dará otra textura. Os lo digo por si lo queréis hacer así, ¿vale? Aquí en el centro, en vez del agujerito, en el centro. Y de esta forma nos va a dar otra textura. Pero eso os lo dejo de vuestra elección. Es otra forma de aprender. Ya sabéis, otro puntito por si lo queréis hacer. Bueno, voy a dar toda la vuelta y seguimos. Bueno, vamos terminando esta vueltita, ¿vale? Y recordar, aquí no vamos a hacer puntos de unión, simplemente el punto bajo. Ahora me toca el aumento. Donde me toca el aumento, hago 1 y hago 2 puntos. Bien. En el primer punto que hago de aumento, en la esquina, en la primera esquina, en el primer punto, ¿vale? De donde he hecho 2 en el primero. Y en la segunda esquina, cuando haga aquí el aumento, en el segundo punto. ¿Bien? Bueno, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, amigas, yo ya estoy llegando otra vez aquí a la esquinita, ¿vale? Ya no hay mayor misterio. Simplemente, pues vamos trabajando bien dentro del punto. A ver si me deja aquí. Y simplemente donde tenemos los marcadores, lo único que vamos a hacer pues es eso. Vamos a ir directamente al marcador, bien, aquí. Y dentro del marcador
Bien, hacemos uno y hacemos 2 puntos. ¿Ok? ¿Qué hacemos con este primer marcador? Este primer marcador lo ponemos en el primer aumento, como hemos hecho 2 en el primer punto, como hemos explicado antes. Llegamos hasta aquí, ¿qué hacemos donde tenemos el aumento? Damos 2 puntos y lo ponemos en el segundo punto de aumento, ¿vale? ¿Cuántas vueltas en total he dado? Yo he dado 3, pero eso dependerá del fondo que quiera cada una y el material que vaya a utilizar, ¿vale? Venga, pues vamos a dar las vueltas que necesitamos y vamos a ver cómo hacemos las asas, cómo unimos y todo esto. Bueno, amigas, hemos dado 3 vueltas en total del punto bajo, ¿bien? Entonces, ahora cuando lleguemos aquí a la esquinita donde tenemos que poner los marcadores, lo que vamos a hacer es el asa. ¿Cómo vamos a hacer el asa? Pues simplemente vamos a ir dando cadenetas. Bien, ¿cuántas? Pues dependerá del ancho de la cadeneta que vosotras queráis. Daros cuenta que es para un asa, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es ir trabajando y esto ya es muy fácil porque trabajamos en cadenetas. Llegamos aquí a la esquina y empezamos a trabajar otra vez una vuelta de puntos bajos alrededor de lo que es la base, ¿vale? Y una vez de que lleguemos aquí me esperáis para que veáis cómo hagamos el asa, cómo vamos a hacer el asa, perdón. Bueno, amigas, mirad, ya estamos llegando pues donde hemos hecho las cadenetas. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a rodearlas con puntos bajos, ¿bien? Una cosa que sí va a ser importante, primero como siempre contar los puntos para que el otro lado nos quede completamente igual. Y aquí dejarlas bien ajustaditas, ¿bien? Vamos a ir haciendo, pero a la vez vamos a ir apretándolas aquí en la esquinita para que nos quede esto bien, bien cerradito, ¿ok? Bueno, pues es así de sencillo. Cuando llegamos al final, recordar por favor, repito, contar, yo ya lo estoy contando, 1, 2, 3, 4, pero ir contando porque queremos que nos quede igual en el otro lado, ¿bien? 5, 6, mirad, y a la vez que vais trabajando, no veis así queda raro, entonces lo que tenéis que hacer cuando llevéis un cachito es ajustarlas, ¿ok? Aquí abajo vamos a ir ajustándolas, que aquí nos quede esto de aquí bien cerradito. Bueno, y ahora la postura que tengo así, bien cerradito, ¿bien? Bueno, pues nada, ya simplemente es dar esto hasta aquí y volver a dar una vueltita más hasta llegar aquí y cerramos con un puntito deslizado. Bueno, chicas, mirar, ya hemos hecho lo que es el asita y hemos dado los puntos bajos por encima. Hemos dado toda la vuelta y bueno, yo mirar, cuando termino la vuelta, en vez de hacer una cadeneta y sacar, simplemente estiro del hilo y corto, ¿vale? Porque luego todo esto, lo que voy a hacer es meterlo por aquí atrás para que no nos quede marca, ¿bien? Lo esconderé. Lo que pasa que yo, si me conocéis, escondo los hilos siempre al final de la labor. Bueno, una vez hecho esto, tenemos ya las dos partes creadas, completamente iguales. Vamos a buscar siempre el centro en la parte de abajo. Vamos a buscar el centro. Bueno, yo aquí se me ha soltado, no sé por qué, pero bueno, ya tengo el centro. Y luego aquí también, pues voy a contar, yo voy a contar 10 puntos y voy a dejar aquí la unión, la primera unión, y aquí otros 10 y la primera unión. Y voy a ir uniéndolo con un punto muy chuli, ahora os enseño, mirad. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, simplemente la típica argolla de inicio, el típico nudo deslizado de inicio. Bueno, amigas, una vez que tenemos el nudo deslizado, lo dicho. En el marcador, mirad, este lateral, el de allí, por ejemplo, por decirlo así, tenemos 2 hilos. Solo vamos a coger el que está más hacia allí. O podemos hacerlo igual también así, mirad, vamos a hacer al revés. Mirad, vamos a coger este que está hacia aquí, o sea, el que está más hacia aquí. Y de este lado, el que está más hacia allí. ¿Entendéis? Venga, desde aquí vamos a coger el nudo deslizado que hemos hecho y traigo hacia mí y traigo hacia mí. Bien, venga, vamos allá. Despacito y buena letra, no queremos correr y no queremos que nos quede bien bonito, ¿vale? Vamos a repetir, vamos al siguiente, cogemos solo el hilo que está más hacia nosotras y en este siguiente de aquí el que está más hacia dentro del bolso y desde ahí ya con el hilo largo lo que vamos a ir es trayendo el hilo hacia nosotras. Vamos a ver, lo cojo y lo voy trayendo hacia mí y paso por la argollita una vez más. El que está más hacia mí y el que está más hacia el bolso. Y ahora ya voy pasando por todo. De esta forma nos va a quedar una costura muy, muy bonita, muy llamativa, que ya vais a ir viendo. Y mirad, se hace facilito y queda muy bonito, ¿ok? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir trabajando todo el contorno del bolso.
¿ok? Vamos a ver, os enseño cómo queda. Mirad qué bonita queda la unión. Bueno, pues vamos a ir trabajando todo alrededor del bolso hasta llegar a los marcadores que hemos puesto en este lado. ¿Bien? Venga, pues vamos a ello. Bueno, amigas, mirad, ya he dado toda la vuelta. Mirad cómo queda el cosidito. Queda bonito, ¿verdad? Venga, voy a hacer este último puntito de aquí ya para quitar los marcadores que molestan bastante. Ya quito estos. Me falta hacer ese puntito de unión. Venga, vamos allá. Bueno, pues otra vez, este está cogido. Bueno, pues es este y este. Venga, ya traemos hacia nosotras y terminamos lo que sería la unión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, yo voy por este lado y voy a ir rematando toda la vueltita con punto deslizado. Bien, simplemente voy a ir punto deslizado por cada punto que tengo. ¿Por dónde? Pues mirad, vamos a ir por aquí, vamos a subir, a ver si así lo veis mejor, por aquí, subimos por el asita, bajamos otra vez hasta la unión, volvemos a subir por el asa, bajamos y ya terminamos aquí otra vez con un puntito deslizado, ya casi lo tenemos hecho, ¿vale? Venga, pues vamos a dar esa vuelta de puntos deslizados. Bueno, amigas, ¿qué os ha parecido? Aquí al final ha resultado ser un trabajo muy fácil de realizar. Como bien os he dicho, utilizar el material que más os guste. Yo empezaría haciendo la prueba con un circulito en lana para que veáis qué bonito queda, porque la verdad que es un trabajo muy bonito. Y cuando veáis el resultado en lana, estoy segura que todas vais a querer hacer este maravilloso bolso. Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!